Hoy vamos a compartir el libro de Hechos capítulo 7, del versículo 17 vamos a leer hasta el 37. En total 20 versículos vamos a leer. El libro de Hechos capítulo 7, versículo 17. ¿Todos encontraron? Voy a leer. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: Varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hasta el versículo 37 leído. Durante estas semanas estoy hablando acerca del libro de Hebreos, capítulo 11. Estoy tocando distintas personas de la fe, partiendo al principio por Abel, luego Enoc, y luego también yo he hablado de Abraham, también de Jacob, José, y así no he estado compartiendo acerca de ese punto, ¿no? Acerca de la fe. Entonces, precisamente el último tema que yo he tocado es la fe de Moisés, ¿no? La fe de Moisés. Entonces, acá en el libro de Hechos aparece un relato muy interesante, porque es un relato muy preciso, ¿no? Muy detallado. Este relato, esta predicación, es la predicación de un hombre llamado Esteban, que era un diácono de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén empezó a recibir gran persecución. Entonces acá en el capítulo 7, Esteban estaba exponiendo la palabra, ¿no? Empezó a relatar todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, ¿no? Luego pasando por Jacob y luego llegando a José. Finalmente toca el tema de la vida de Moisés. Entonces vemos acá Moisés cuando él empezó a
a tener un corazón hacia su pueblo, que era el pueblo israelita o el pueblo hebreo. Recordemos que Moisés se convirtió en el príncipe de Egipto por una situación muy particular. Sí, obviamente entendemos que Dios ha dirigido la vida de Moisés, pero el relato bíblico nos cuenta que sus padres pusieron a Moisés a los 3 meses en una arquilla de juncos que calafatearon con brea y asfalto y lo pusieron en el río Nilo. Y si uno piensa así por las casualidades de la vida, esta arca de juncos llegó hasta donde estaba la hija de Faraón. Entonces la hija de Faraón, mirando a este niño, sabiendo el decreto del rey, de su padre, que decía que a todos los niños hebreos tenían que matarlos lanzándolos al río, esta hija, la hija de Faraón, tuvo gran compasión de este niño, quien era Moisés. Y luego lo tomó, y luego tomando a Moisés, siendo un bebé, como ella no había tenido hijos, no podía amamantarlo, no podía criarlo. Entonces dispuso a otra persona, a una de sus doncellas, como criadas, entiendo, que llevara hacia donde estaba una mujer hebrea. Y precisamente esta mujer fue su madre, o sea, su madre verdadera. Y luego la hija de Faraón le dijo que yo te voy a pagar por lo que tú cuidas a mí, a este niño. Pero en realidad ese niño era su hijo. Pero dando una vuelta, ¿no?, enviándole por el río Nilo, llegó a donde estaba la hija de Faraón y luego regresando otra vez, ahora le pagaron por cuidar a su propio hijo. Estimados hermanos, yo comentaba hoy en el estudio que una persona por cuidar a su hijo no recibe ningún pago, ¿no? Porque más bien el hijo nos hace tener gastos. Pero no es que alguien me paga por cuidar a mi hijo. Pero efectivamente en el libro de Hebreos, en el libro de Éxodo aparece cómo finalmente la madre de Moisés terminó recibiendo dinero, o sea, pago por su propio hijo. Es algo muy interesante, ¿no? Esto solamente puede ocurrir en el mundo de Dios, ¿no?, en el mundo del Señor. Entonces, digamos que la mamá de Moisés criando a su hijo sin ningún peligro, porque ahora pertenecía a la hija de Faraón. Entonces ya no tenía problema de cuidarlo, porque ya ahora la hija de Faraón lo había adoptado como su hijo, solamente que la madre verdadera de Moisés estaba cuidándolo. Lo interesante, hermanos, es que acá, en el libro de Hechos, este hombre llamado Esteban está relatando con mucho detalle lo que había acontecido realmente. Ya nosotros hoy hemos leído desde el versículo 17, pero vamos a ver acá el versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, dice. Siendo expuesto a la muerte porque su madre, imagínense, si en esta época una madre toma a su hijo, lo pone en una arca de junco, en un botecito, en el río Nilo, entonces ¿cómo se verá? Eso es una exposición a la muerte, ¿no? Porque yendo por el río Nilo, si en el caso que apareciese un cocodrilo, inmediatamente va a tragar a este niño, a este bebé. Es un bebé de 3 meses, imagínense. Entonces, ¿cómo se vería esto? ¿Se vería bien o se vería mal? Se vería muy mal, ¿no? Que de repente, o sea, la madre poniendo a su hijo en una arquilla de juncos, un cocodrilo enorme lo devore. Pero lo interesante, estimados hermanos, es que Dios, cuidando la vida de Moisés, le ha hecho llegar a la casa de la hija de Faraón. ¿Sí? Eso está diciendo en el relato. Pero luego, versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ya Moisés, quien estaba destinado a morir por ser hebreo, o sea, por su origen, ¿no? Imagínense, Moisés era hebreo, por esa razón él iba a morir, porque el decreto del rey era que todos los hijos varones nacidos y de las mujeres hebreas sean asesinados.
¿Cuál era el deseo de Faraón? Que no se levantara más el pueblo de Israel dentro de Egipto. Que no tuviera más fuerza. Solamente que nacieran hijas, decía. Solo las hijas permítales vivir, pero a los hijos mátelos. Entonces la idea de Faraón era que ya no siguiera aumentando la población de varones en la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque él consideró una amenaza, un peligro. Sin embargo, Moisés salió libre de esta situación y se convirtió en el príncipe de Egipto, y luego él dice, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos a pensar si Moisés tenía esta condición. Era poderoso en palabra y en obra. Entonces, ¿cómo sería su corazón? Creo que no será el corazón humilde, sino que será el corazón bien altanero, que se cree mucho en sí mismo. Yo soy poderoso en palabra, también yo soy poderoso en obras. ¿No es así? Entonces, estando en esa condición, si Dios quiere utilizar la vida de Moisés, no puede hacerlo en esa condición. Entonces Dios le permite a Moisés una situación. ¿Qué situación le permite? Moisés se convierte en un homicida. Veamos. El versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, cuando tenía 40 años, dice que en su corazón se levantó un deseo. Quiero visitar a mis hermanos, ¿no? Quiero acercarme a ellos. No sé muy bien, él supo desde pequeño que en realidad era hebreo, era del pueblo de Israel. Pero a los 40 años, imagino, no fue a los 30, a los 20, sino que cuando tenía 40 años, una nostalgia Dios puso en su corazón. Yo quiero encontrarme con mis parientes, ¿no? Con las personas que pertenecen a mi sangre, con mis hermanos hebreos. Acá el versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, un hebreo, o sea, entendamos que el nivel social o el nivel de jerarquía que había en Egipto era, los egipcios tenían poder sobre los israelitas, porque israelitas eran esclavos. Entonces él, mirando una escena en la que un egipcio maltrató o maltrataba, ¿a quién estaba maltratando? A un hebreo. Acá el versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, lo mató. Acá no dice exactamente, pero en el libro de Éxodo dice que él lo mató y lo enterró en la arena. En ese momento Moisés, quien era el príncipe de Egipto, una persona sabia, inteligente, capaz, había cometido, ¿qué cosa? El pecado de homicidio. ¿O no? Sí, porque si usted mata a una persona, entonces se convierte en homicida. Por lo tanto, Moisés quiso ocultar este pecado. Él pensó que realmente nadie me vio. Cuando yo cometí este pecado, cuando maté a un hombre, nadie me vio. Entonces él quería ocultar este pecado, pero en el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Cuál era el corazón de Moisés? Veamos acá el versículo 25, dice: pero él pensaba. O sea, ¿quién pensaba? Él pensaba. Vamos a ver si están escuchando ustedes el estudio de hoy. Pero él pensaba. ¿Quién pensaba? Según esta palabra, ¿quién era el que pensaba? Pero él pensaba. ¿Quién es? Pero él pensaba. Moisés, ¿no? Moisés. Gracias. Ya. Moisés, pero él pensaba que sus hermanos, se refiere a los israelitas, dice,
sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. ¿Por medio de quién? Por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Ellos, se refiere a los israelitas, no pensaron que Dios va a salvarles a ellos por medio de Moisés. ¿No es así? Entonces, cuando él quiso realizar el juicio, es decir, que cuando quiso juzgar una situación que estaba ocurriendo, ya estos mismos hermanos hebreos de él le han dicho, versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante? ¿Tú acaso nos lideras a los judíos, a los israelitas? ¿Acaso tú puedes impartir justicia entre nosotros? ¿Tú eres un juez? No, te rechazamos rotundamente. Y Moisés ha sido rechazado, ¿no?, por los hermanos israelitas. ¿No es así? Lo interesante, estimados hermanos, es que Dios, quien quería utilizar la vida de Moisés, con esta manera no podía utilizarlo, sino que Dios tenía que trabajar en el corazón de Moisés. Por eso Él lo envía a la tierra de Madián. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ya como vivió en tierra de Madián, dice, como extranjero. Ya no es su tierra natal, no es el lugar cómodo donde él puede estar. Además, la tierra de Madián es una tierra bien apartada de Egipto. Por lo tanto, su poder o su capacidad, ¿no?, su renombre, el que él tuvo en Egipto, en ese lugar no servía, no servía de nada. Por lo tanto, durante este periodo que Moisés estuvo en ese lugar, o sea, durante 40 años, versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ya 40 años vivió Moisés, ¿en dónde? En Egipto. ¿Sí? 40 años vivió en Egipto, donde él se hizo una persona sabia, una persona inteligente, una persona capaz. Pero luego 40 años él vivió en Madián. Entonces en Madián él se ha vuelto una persona. ¿Qué tipo de persona se ha vuelto? Una persona que estaba tartamudeando las palabras, ¿no? No podía ser el mismo. Durante 40 años, Dios, que ha hecho en la vida de Moisés, ha restado toda su sabiduría. Toda la confianza que tenía en sí mismo la ha tirado, ¿no?, para que Moisés ya no tenga ni una cosa en que confiar en sí mismo. Porque cuando Dios le llama la segunda vez, estando en Madián, él tenía 80 años. Ya, el versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Versículos 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Esta palabra, esta manera que Dios se expresa hacia Moisés, ¿qué simboliza? Ya Dios había quitado toda la experiencia, sabiduría, confianza en sí mismo a Moisés. Entonces le queda sus zapatos. Entonces, ¿qué simboliza esto? Ya la experiencia que tú tienes, ¿no?, la vida que había llevado durante 40 años en Egipto, aquí se termina. Ya en este lugar no sirve para nada tu experiencia, tu sabiduría, tu inteligencia. Ahora yo voy a dirigir tu vida. Yo voy a dirigirte, porque si tú haces con tu sabiduría, entonces ¿cómo resulta? Resulta muy mal, ¿no?
Pero si yo te guío, si yo te dirijo, entonces a través de ti yo podré salvar a mucho pueblo. Entonces entendemos acá que Dios es quien prepara a su siervo, ¿no? Ya Dios ha dispuesto el preparar a Moisés con un corazón totalmente diferente. Ya cuando tenía 40 años tenía mucha confianza, autoconfianza se llama. Pero cuando él tenía 80 años, ya Moisés tiene miedo hasta para hablar, ¿no? Tiene mucho temor. Además ha perdido muchas palabras porque durante mucho tiempo él vivía con los animales. Entonces al vivir con los animales no tiene tanta, ¿cómo decir? Verborragia, podemos decir. Es decir, que ya no hablaba tan bien como antes, sino que se disminuyó su vocabulario. No podía conversar bien con nadie, ¿no? Además, su corazón ya estaba humilde. ¿Por qué? Ya no es el príncipe de Egipto. Ya no es el hombre poderoso en palabra. Acá en el versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, dice. Dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. Pero después de estar 40 años en Madián, todo esto desapareció. ¿No es así? Entonces, Dios, para utilizar la vida de Moisés, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que vaciar el mismo tiempo que llevó estando en Egipto, 40 años, que se llenó de la sabiduría de Egipto. 40 años estuvo en Madián para vaciar toda la sabiduría de Egipto. ¿Sí entienden lo que digo? En ese momento Dios cambia el corazón de Moisés. Ahora Moisés ya no va con la confianza en sí mismo. Ahora Moisés es una persona que es guiado por Dios. Hermanos, la vida de creencia, o sea, el que Dios trabaje por nuestra vida, no es solamente algo, como le digo, no es algo fortuito, sino que Dios prepara primero el campo de nuestro corazón. O sea, Dios quiere que ustedes también tengan estos 40 años en Madián. No necesariamente deben ser 40 años, no estoy diciendo que sean 40 años, sino que un periodo en el que ustedes puedan despojarse de las cosas en las que ustedes confían en sí mismos, ¿no? Las cosas que usted puede confiar en su capacidad, en su poder. Dios no tiene interés de esto. Dios solamente, Él quiere trabajar a través de nuestra vida. Pero hay muchas cosas en nuestra enseñanza, en nuestra vida pasada, que interrumpen la obra de Dios. Entonces Dios, como si fuera un saco que estaba lleno de papas, llevándole al acantilado o al taro de basura, Él lo vacía. Y todo eso se derrama y luego ya no hay más, ¿no? ¿Entiende? Entonces la Biblia, de manera muy interesante, hace que los adjetivos calificativos hacia Moisés cambien. Veamos el versículo 35. ¿Qué dice acá? Versículo 35, a este Moisés a quien habían rechazado. ¿Sí? Porque al principio fue rechazado Moisés. ¿Sí entienden? Al principio Moisés fue rechazado por sus hermanos. No, tú no eres nadie que nos puede venir a decir algo acá. Tú no eres juez, dice, ni gobernador. Versículo 35. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Dice. ¿Quién te ha puesto ante nosotros como gobernante y juez? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿No? Tú no eres nuestro juez, ¿no? Porque en realidad Moisés quería hacer un juicio, ¿no? Quería juzgar que no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro. Ese es un juez, ¿no? El que juzga. Pero Dios, ¿en quién lo ha convertido a Moisés? Versículo 35. A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Hermanos, nosotros no somos jueces de otros, sino Dios desea convertir a cada uno de ustedes en libertador.
Ya la persona que puede librar a otro de su pecado. No el que va para decirle que hey, tú tienes que hacer así, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer esto otro. Eso es el juez. Dios quería cambiar el corazón de Moisés, porque Moisés, ¿cómo se veía a sí mismo? Es una persona buena, ¿no? Que tiene buena condición, buena capacidad. Entonces puede juzgar a otro que hace mal, ¿no? Ay, tú hiciste mal, entonces yo te juzgo. Pero el corazón de Moisés fue de tal manera, o sea, su corazón fue preparado. ¿Para qué cosa? Para que pueda libertar. ¿A quién? Al pueblo. Entonces, para liberar al pueblo, ¿quién debe hacer esta obra? Dios. Pero la característica, la sabiduría, la inteligencia, la experiencia de Moisés eran un estorbo para Dios. Estorbaba a Dios todo lo que pertenecía a Moisés, que vivió 40 años en Egipto. Por eso Dios lo vacía. Vacíate, Moisés, 40 años estuviste en Egipto, ahora 40 años en Madián. Y cuando lo vació su corazón, cuando le hizo perder la confianza en sí mismo, en ese momento Dios le dijo, ok, ahora ven, quita tu calzado porque esto es tierra santa. Ahora sí, ahora yo te uso, ahora yo te dirigiré, ahora yo usaré tu vida para salvar a mucha gente. Y de esa manera Moisés se convierte en el siervo de Dios. ¿Sí? Antes de eso Moisés era una persona que creía en sí mismo, que tenía su propia razón, su punto de vista, era un juez. Pero Dios, ¿en qué lo convierte? En gobernante y libertador. Ya no es un juez, sino es un libertador. Hermanos, ¿qué hace el libertador? En nuestro país existe un hombre llamado Bernardo O'Higgins. ¿Sí? Bueno, los extranjeros tal vez no saben. Pero hay una avenida principal acá en la ciudad de Santiago que se llama Libertador Bernardo O'Higgins, que es más conocido como la Alameda. Entonces se considera a O'Higgins como libertador ¿de quién? De nuestro país. Es un libertador. Él le hizo libre, le hace libre de la esclavitud o de la opresión española, ¿no? Un libertador. Lo libra, ¿no? Le hace libre como un pueblo libre. Entonces, los cristianos salvos, los que han recibido la salvación, Dios primero quiere vaciar nuestro corazón, ¿no? Quiere que ustedes no tengan nada de confianza en sí mismos. Porque Dios también quiere convertir a ustedes en libertadores, ¿no? No en jueces. Nosotros no somos jueces de otros. No estamos aquí para decir tú haces bien, tú haces mal, tú tienes que hacer así. No, no. Eso es lo que Moisés al principio quiso hacer, pero todo el mundo lo rechazó. En realidad, Moisés tenía que convertirse en un libertador. Pero para convertirse en libertador, primero su corazón debe cambiar. ¿Sí? Su corazón debe cambiar, debe tener la misma posición, ¿no? Debe estar en una posición más baja que a los que va a liberar. ¿Entienden? Cuando nosotros predicamos a la gente debemos sentir que estamos más abajo que a los que les predicamos, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes, ¿cuántas personas no son más capaces que yo? No son más inteligentes que yo, ¿no? No tienen mejor coeficiente intelectual que yo. Entre ustedes, ¿no? Habrá muchos. También hay muchos de ustedes que ganan mucho más dinero, ¿no? Aunque yo no gano dinero, pero ya ustedes ganan dinero por trabajar en la empresa. Entonces no tengo que preguntar esto a ustedes, sino que ya me imagino entre 60 personas que hay hoy. Creo que yo estaré en el puesto número 63. Ante ustedes, ¿no? Pero Moisés estaba en la posición de príncipe, ¿no? Era el príncipe de Egipto, pero Dios, para usar su vida, primero tuvo que hacer que tirara todo su orgullo, toda su autoconfianza. Y de la misma manera, ustedes también. ¿Quieren libertar a otros? ¿No? ¿Quieren que otros sean libres por ustedes? Entonces ustedes primero, desechando su ser, desechando a sí mismo, la confianza en sí mismo, solamente usted debe confiar que el Señor es quien trabajará. Debe confiar que Dios es el que hace este trabajo, esta obra. No piensen ustedes que son
por ser inteligentes o sabios, por ustedes alguien podrá recibir la salvación. Absolutamente eso es un error. Aunque ustedes no predican bien, aunque ustedes predican tartamudeando, aunque ustedes predican y a duras penas están explicando, les cuesta mucho, pero si Dios trabaja, aunque ustedes predican mal, Dios salvará a las personas. Eso es lo que una vez yo escuché por los pastores, ¿no? Usted no es que por predicar bien, por eso la gente recibe la salvación. Sino que aunque usted sea carente en la predicación, aunque no predica muy bien, pero si Dios le ayuda, esto es el poder. Entonces, ¿cómo podemos decir? Yo salvé a tal persona, aparentemente por lo que yo prediqué, alguien se salvó. Pero en realidad, el que trabaja es Dios. ¿No es así? ¿Es así o no es así? Si no piensan así, entonces no hay problema. Los voy a convencer esta noche. San Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, estando con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que nuestra vida se acabe en este mundo, Él nos ayuda. ¿Sí? Por lo tanto, no es lo bien que ustedes predican o lo bien que ustedes hablan, es que alguien pueda ser salvo. No piensen que alguien por predicar bien, por hablar bien, puede salvar a más personas. No funciona así. Este mundo, el mundo de Dios, en el mundo de Dios el que trabaja es Dios. ¿Sí? Aunque ustedes no son tan atractivos, su rostro, tal vez no son tan altos, alguno es un poquito bajo, alguno es un poquito gordo, un poquito flaco, no importa. ¿Por qué? Por ejemplo, si a usted le importa el aspecto físico, usted tiene que predicar por medio de TikTok, ¿no? Porque en TikTok, por filtros que hay, mi cara se ve lisa, ¿no? Aunque estoy un poco arrugado, pero se ve lisa por el filtro de TikTok, ¿no? Es verdad. Bueno, alguien de repente, si me lo encuentro en la calle, me mira, es el pastor, pero se ve como un hombre más viejo, ¿no? En TikTok se ve así como su cara está estirada. Creo que no me reconocerá en la calle. ¿Quién es él? Me parece que el que yo vi en la pantalla, un joven, pero el que estoy viendo, un abuelo. Por eso no es importante la apariencia, la forma que se ve su rostro, su estatura, su manera de hablar. Sino que ustedes, teniendo la compañía de Cristo, estando con el Señor trabaja en sus vidas, ¿no? Pero nosotros estamos demasiado atados a nuestro ser, a lo que nosotros podemos hacer, a la experiencia. Entonces, en nuestra vida, el Señor, ¿cómo puede libertar a otros? Ya cuando ustedes desechan su ser, es decir, que no piensa que por lo que ustedes hacen bien o predican bien alguien será salvo, en ese momento Dios quiere trabajar en sus vidas. Entonces, para ello Dios prepara sus corazones. ¿Para qué? Para que no se quede la confianza en sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque si ustedes salvan, por medio de ustedes se salva a alguien teniendo la confianza en sí mismo, esto será motivo de orgullo. Por mí se salvaron 10, por mí salvaron 20. Entonces ustedes tendrán gran orgullo en sus corazones, ¿no? ¿No es así? Pero si a través de sus predicaciones a veces nadie recibe la salvación, ustedes se sienten, ¿cuándo será el día que alguien reciba la salvación por mí? ¿Cuándo será el día que alguien sea liberado del pecado por mí? Es difícil, ¿no? Pero un día llega este momento. En este momento no siento nada de orgullo porque la verdad es que yo intentando varias veces nadie recibe la salvación. Pero en realidad ahora, aunque prediqué mal, aunque expliqué mal, pero esta persona está creyendo ahora. Este fulano también está aceptando el evangelio. Sultano también por mi palabra se siente bendecido. ¿No? A veces cuando yo predico, alguien me escribe, pastor, qué bueno su prédica, qué bien predicó. Me encantó mucho y me sirvió mucho para mi vida de creencia, dice. Yo al principio pienso,
Hoy yo cometí más errores que otras veces. Me equivoqué en algunos datos, me equivoqué en algunos puntos, no expliqué bien esto, pero esta persona está entendiendo. Entonces, ¿cómo puedo pensar? Ay, me parece que yo no soy que predicó, sino que Jesucristo le predicó a ella. Jesucristo le explicó bien a ella. ¿Ah? Entonces, ¿dónde queda la gloria en ese momento? La gloria es para Dios, ¿no? Es para Dios. No es para ustedes ni para mí, sino es para Dios. Porque Dios es quien debe salvar. Jesucristo es quien debe salvar. Por eso Él está con nosotros. Pero si ustedes piensan que son muy inteligentes, muy sabios, muy espirituales y que explican muy bien la palabra, entonces esto será motivo de autoconfianza. Por esa razón Dios, para usar la vida de Moisés, primero le llevó 40 años, ¿a dónde? A Madián, para que él pierda la confianza en sí mismo, para que no tenga confianza en sí mismo. ¿Entienden? Entonces Dios nos permite este tiempo de 40 años, o tal vez no es 40 para nosotros, ¿no? Pero nos permite un periodo en el que hace vaciar nuestro corazón, para que usted no tenga nada de confianza en sí mismo, ¿no? A veces le hace equivocarse, cometer errores, ¿no? Para que usted ya no tenga confianza en sí mismo, sino que su corazón solamente confiando en Dios. Aunque soy tal persona, tengo tal debilidad, tal defecto, pero si el Señor trabaja por mi vida, ¿cuántas personas reciben la salvación? Esto es el hombre de Dios, esto es la mujer de Dios, ¿no? Esto es el siervo de Dios. No el que predica bien, no el que es muy sabio e inteligente, sino uno que desechándose a sí mismo, dejando de lado la confianza en sí mismo, solamente confía en Dios. Jesucristo está con él, Jesucristo le acompaña, por eso alguien recibirá la salvación. Esto es realmente el corazón de Dios. Así Dios ha formado a Moisés, así también Dios quiere formar nuestra vida, para hacernos personas que puedan libertar a otros. Primero Él quiere hacer desaparecer la autoconfianza. Hermanos, ustedes son sabios, inteligentes en algunas cosas, ¿no? Seguramente. Pero para este camino, para el Evangelio, para salvar a las almas, no por la astucia, no por la sabiduría, no por la sabiduría humana, sino ustedes desechando todo lo suyo, creyendo solamente en el Señor que trabajará, dejando solamente a Dios quien liberará a las personas. No es esto porque yo le digo que tiene que hacer esto, no tiene que hacer. Esto no es por la ley, sino libertar, es decir a las personas, tú eres justo, tú eres limpio, tú eres santo. Pero en nuestro corazón está el juicio o prejuicio, ¿no? Ustedes tal vez quieren enseñar a otro cómo tiene que hacer, cómo no tiene que hacer. No es nuestro rol. Nuestro rol es compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio, ¿no? Con esta palabra muchas personas en nuestra vida podrán recibir la salvación. Espero que Dios también a ustedes, siendo nosotros primero, queriendo ser gobernante y juez, Dios convierta nuestra vida en un gobernante y libertador, ¿no? Así como Moisés, ¿no? Pasó de ser gobernante, juez, a gobernante y libertador. No es que juzga, sino que libera el corazón de los que están en pecado, de los que han sido pecadores. ¿Entienden? Bueno, hoy tardé un poquito más, compartimos un poquito más largo hoy. Gracias por su atención, así vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Moisés, quien era gobernante y juez. Así todos los israelitas le rechazaron. Los hombres de Israel no le consideraron que venía con Dios. Pero después de estar 40 años en la tierra de Madián, en ese lugar toda su experiencia, sabiduría, autoconfianza ya quedó en el suelo, en el piso, y luego solamente Moisés podía apoyarse en Dios, podía confiar en Dios. Por eso cuando fue al lugar donde estaba la zarza, en ese lugar Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado. Esto quiere decir, tira tu experiencia, tira tu vida pasada, tira todo lo que confías en ti mismo. Ahora
confiando en mí, a través de mi mano, tú podrás liberar a los israelitas de Egipto. De esa manera Dios utilizó la vida de Moisés poderosamente y a través de él muchos israelitas, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y saliendo al desierto fueron salvos de la esclavitud. Así también Dios quiere liberar a muchas personas en este tiempo que están atadas al pecado, a la corrupción del pecado. De esa manera Dios, por medio de sus siervos, por medio de los salvos, por medio de los creyentes, quiere hacer esta obra. Pero primero quiere trabajar en nuestro corazón. Dios quiere darnos realmente un corazón humilde, un corazón en el que no tenga confianza en sí mismo, sino solamente confíe en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.